En Madrid, en Palma, Málaga o Santiago de Compostela, miles de personas han salido a la calle en la primera manifestación estatal por una vivienda digna. Vengo a manifestarme para tener una vivienda digna y a un precio asequible. Poder vivir dignamente para poder seguir con nuestras vidas. Vivienda digna a precio justo, cero especulación y que nuestras hijas, sobrinas y nietas puedan vivir dignamente con el sueldo que están pagando. Yo soy estudiante y no me da. Me he ido. La vivienda no puede ser un negocio, es un derecho. Amnistía Internacional Explica es una sección del podcast ¿Quién dijo miedo?, en la que respondemos a preguntas claves sobre derechos humanos. Hoy nos preguntamos, ¿se cumple el derecho a una vivienda digna en España? Lo primero que vamos a dejar claro es que la vivienda sí es un derecho. ¿Quién lo dice? La Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta Social Europea y el artículo 47 de nuestra Constitución. Este último en concreto protege el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Sobre el papel, la cosa está clara. Pero ¿qué pasa en la práctica? ¿Qué se vive en las calles? Para empezar, la vivienda es la mayor preocupación de las y los españoles según el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas. Y España es el país que más condenas ha recibido por vulnerar el derecho a la vivienda, según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Los principales problemas son la falta de viviendas disponibles, los elevados precios del alquiler, la especulación inmobiliaria, la precariedad laboral y los bajos salarios y la falta de compromiso institucional para solucionar el problema. Pero antes de entrar en materia, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Para entenderlo, tendríamos que irnos a 1930 o antes, cuando España era un país de inquilinos. La gente vivía mayoritariamente de alquiler, hasta que en plena dictadura franquista muchas personas del campo migran a la ciudad. Llegaban sin recursos y no había casas disponibles. Hemos estado un montón de tiempo haciendo las chabolas para la gente, porque venían aquí y no tenían nada. En Madrid, alrededor de Madrid, casi 30.000 chabolas. Los jóvenes empiezan a manifestarse por una vivienda digna. La primera manifestación era con un lema, vivienda aquí y ahora. Y el gobierno de Franco decide apostar por la propiedad. Es el momento de la famosa frase de su ministro de Vivienda. Queremos un país de propietarios, no de proletarios. ¿Y qué hacen? Ponen en marcha una serie de iniciativas para, básicamente, desincentivar el alquiler y favorecer la propiedad. En 14 años se construyeron 4 millones de casas, la cantidad mínima de viviendas necesarias para eliminar el déficit de pisos que había. Franco construyó mucho, por todo lo que destruyó en la guerra. El caso es que la burbuja de la construcción y la fijación de los ciudadanos por comprar siguió creciendo aún más en democracia. Nueva hipoteca Maxi 100. Le damos el 100% del valor de su casa. Los bancos concedían hipotecas de hasta el 100% del valor de la vivienda, es decir, no era necesario tener ahorros para comprar una casa. Estos préstamos se concedieron incluso a quienes tenían ingresos muy ajustados para hacer frente al pago de las cuotas hipotecarias. En la primera década de los 2000, en España se construyeron más casas que en Alemania, Francia y Reino Unido juntos. Hasta que... El impago de hipotecas de alto riesgo desata la peor crisis financiera global. Este fue el verdadero punto de inflexión. 2008, el año en que estalla la burbuja inmobiliaria. Estamos en la peor crisis de empleo de nuestra historia. Con la crisis internacional, todo se viene abajo. El paro alcanza máximos históricos y las familias dejan de poder hacer frente al pago de sus hipotecas. Como consecuencia, entre 2007 y 2012 hubo más de 350.000 desahucios. En 2014, más de 1,5 millones de casas estaban a la venta. Los precios de la vivienda se desplomaron. Los bancos vendieron esas casas a precios irrisorios a fondos de inversión. Y esta sucesión de acontecimientos nos ha llevado a la situación actual de la vivienda en España. Para entenderla, vamos a hablar de los problemas clave. Tenemos un problema de vivienda principalmente porque se demandan muchas más viviendas de las que hay. Primer problema, la falta de disponibilidad. Para empezar, según los últimos datos registrados por el INE, en España existen 3,8 millones de viviendas vacías, una cifra que según Hacienda podría subir hasta los 4,8 millones. A eso se suma que en 2025 hay registradas otras 400.000 viviendas de uso turístico. Y mientras en países como Holanda o Austria las viviendas destinadas al alquiler social superan el 20% del suelo, en España apenas llegamos al 3,3%. Es decir, si 100 personas quieren acceder a una vivienda pública, solo 3 pueden hacerlo.
Y eso según datos del Ministerio de Vivienda, porque según el Banco de España la cifra no supera el 1%. La vivienda es más cara que nunca en nuestro país. Creo que estamos al límite ya. O vives en un sitio digno o comes, o sea, es así. Segundo problema, los precios. Si hablamos de comprar, el precio medio de la vivienda está por encima de los 210.000 euros. Eso es un 40% más que hace solo 5 años. Y la tendencia continúa. Los precios de venta crecen un 17% cada año. Y si hablamos de alquiler, en el segundo trimestre de 2025 el precio de la vivienda subió más de un 12%. Actualmente, vivir en un piso compartido cuesta de media 510 euros al mes. Esto es un 55% más que hace 3 años. Y ojo, que hablamos de 510 euros al mes por persona, compartiendo piso. ¿Por qué esta tendencia de los precios? Por la oferta y la demanda y, aquí viene el tercer problema, por la especulación. Esto lo explica muy bien el antropólogo Jaime Palomera, autor del Secuestro de la vivienda. Cuando los ricos compran casas como un producto de inversión, el efecto es el mismo que con el oro o como un producto bursátil. Esto hace que el precio suba. Y esto básicamente está llevando a que la gente trabajadora y las clases medias que tradicionalmente se podían comprar su primer piso, cada vez lo tienen más difícil. Lo tienen más difícil porque los precios de venta suben y al mismo tiempo, como faltan casas, ya hemos hablado del problema de disponibilidad, casas vacías, pisos turísticos, etc., los precios del alquiler también suben. Y aquí, de nuevo, quienes más pueden pagar logran vivir en los mejores pisos, en los mejores barrios de su ciudad. Y esto genera esa brecha de clases de la que hablaba Palomera. La descompensación que hay entre los salarios y los costes de alquiler ahora mismo es enorme. Da igual que yo vuelva a subir el salario mínimo a la vuelta del verano, porque se lo come todo la vivienda. Este sería el cuarto problema, la precariedad salarial. En un contexto en el que los salarios no crecen al mismo ritmo que los precios de la vivienda, pagar una casa es, para muchos, imposible. ¿Qué recomienda la ONU? Que el gasto en vivienda no supere el 30% del sueldo. En las grandes ciudades como Madrid o Barcelona, el alquiler supone ya entre un 64 y un 70% del salario bruto. Es decir, que nos gastamos más del doble de lo recomendado. Es un problema que afecta a todo el mundo. Afecta a todo el mundo, pero no a todos y todas por igual. Que hay muchas familias y muchos jóvenes que no pueden progresar, no pueden emanciparse porque la lacra del alquiler o la vivienda adecuada en su acceso se lo impide. Las y los jóvenes de entre 20 y 24 años en algunos lugares tienen que dedicar el 92% de su sueldo al alquiler si quieren vivir solos. Es decir, si quieren dejar de compartir piso, ya sea con sus padres, con sus amigos o con su pareja. A finales de 2024, para hacernos una idea, de un grupo de 100 jóvenes, solo 2 podían emanciparse. Y además de la gente joven, a quien más afecta esto es a colectivos vulnerables. En España, 1/3 de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social. Más de la mitad de los hogares monoparentales tienen problemas severos para llegar a fin de mes. Y más del 80% de esos hogares están encabezados por mujeres. Hay muchas inquilinas dejando de comer, dejando de poder ir al dentista, dejando de poder comprarse unas gafas. Hay precariedad por la cantidad de sueldo que tenemos que dedicar al alquiler. ¿Y cuáles son las consecuencias de todo esto? La mitad de los inquilinos en España se quedan en situación de pobreza severa después de pagar el alquiler y el resto de gastos de la vivienda. El 46% de las inquilinas y los inquilinos en España lo son por no poder pagar una hipoteca. Y en el primer trimestre de 2025 se produjeron un total de 5.644 desalojos derivados del impago del alquiler, porque muchos tampoco pueden pagar su mensualidad. ¿Y qué hacemos si no tenemos casa? Jaime Palomera lo explicaba muy bien hace poco en sus redes. Tú no te puedes poner a crear suelo como si puedes ponerte a crear iPhones o zapatos. No es el suelo de todo el planeta. Hablamos del suelo que está en las ciudades donde está la actividad económica y donde necesitamos vivir. Eso respecto a la oferta. Y respecto a la demanda, ¿quién es la demanda? Somos todas las personas que, en general, todas necesitamos una casa. Si tú vas a comprar fruta y las naranjas están muy caras, quizá las puedes sustituir por manzanas. E incluso puedes plantearte dejar de consumir fruta, aunque no sea saludable. Con las casas no puedes dejar de consumir casas. Todo el mundo necesita una. Por eso la vivienda no debería ser fruto de la especulación, ni con los precios ni con las localizaciones, que es otro problema de la vivienda. Las autoridades estatales, autonómicas y locales han diseñado una normativa urbanística que ha permitido y sigue permitiendo la edificación, por ejemplo, en zonas inundables sin medidas eficaces de adaptación al cambio climático. En octubre de 2024, en Valencia, la DANA acabó con la vida de 237 personas.
Más de 37.000 tuvieron que ser rescatadas. Cientos de familias perdieron sus casas y un año después quedan viviendas a las que no se ha podido acceder. Con mucha tristeza y con muchas carencias y con mucho de todo, porque después de un año esto va muy lento. Pero lo más preocupante es que pese a esta situación, el precio del mercado inmobiliario en la zona ha aumentado, de media un 16% y hasta un 30% en algunos de los municipios más afectados. Todo esto según un estudio de Global Analytics. La Dana es un ejemplo extremo y muy claro de cómo en España la vivienda se considera un bien de mercado antes que el derecho básico y universal, que en teoría es. ¿Y qué están haciendo las instituciones para cambiar esto? Votación del dictamen del proyecto de ley por el derecho a la vivienda. Comienza la votación. En abril de 2023, el Pleno del Congreso aprobó la Ley de Vivienda. Una ley ambiciosa sobre el papel que plantea, por ejemplo, la posibilidad de limitar el precio del alquiler en zonas tensionadas. El problema es que, de momento, solo 3 comunidades autónomas han declarado la existencia de zonas tensionadas en sus territorios: Cataluña, País Vasco y Galicia. Esta ley existe porque la hemos luchado desde los movimientos sociales. ¿Es una victoria? Pues sí, porque si no, no la tendríamos. ¿También es un fracaso? Total y absoluto. ¿Por qué? Porque no es la ley que necesitábamos. Y no es la ley que funciona. El otro problema es que en muchas ciudades ya no es suficiente con frenar la subida del alquiler. ¿Pero qué pasaría si fuese obligatorio bajar los precios del alquiler en lugar de limitar sus subidas? Bajar los alquileres primero y luego regularlos. Valeria Racu, del Sindicato de Inquilinas. En medidas de fiscalidad que tendríamos que mirar y quitar esas bonificaciones y más bien ponerlas al revés, ¿no? Y poner más impuestos a la gente con más vivienda. ¿Qué pasaría si recuperásemos todas las viviendas que se vendieron después de la crisis? Lo que hace falta es presionar a la clase política para recuperar todo el parque de viviendas públicas construidas con tu dinero que se han vendido a fondos buitre. Eric Harley, divulgador especializado en estudios urbanos. 2. Restringir el alquiler turístico y devolver esos pisos a su función social. ¿Y si se destinasen a uso social los 3,8 millones de viviendas vacías o los 400.000 pisos turísticos? Volviendo a la pregunta con la que empezábamos este episodio, ¿se cumple el derecho a una vivienda digna en España? Ya hemos visto que no. Para ello, es necesario poner el derecho de las personas a una vivienda por encima del negocio inmobiliario. Las instituciones deben asumir el control de los precios del alquiler. Deben apostar por medidas políticas para atraer al mercado las viviendas vacías. Es necesario que regulen eficazmente los pisos turísticos y de alquiler de temporada. Y es imprescindible que garanticen una salida habitacional a aquellas personas que sufren un desalojo y no tienen recursos para acceder a otra vivienda. Solo entonces podríamos afirmar que España garantiza y protege el derecho a la vivienda. Mientras todo esto no ocurra, es fundamental seguir saliendo a la calle, reivindicando el derecho de todas y todos a una vivienda digna. Amnistía Internacional Explica, un podcast de Amnistía Internacional producido por The Voice Village. Dirección, guión y narración, Sara Cuesta. Asistencia en guión, Eva Criado y Nora Yurrita. Asistente de sonido, Mateo Garri. Montaje de sonido y mezclas, Pablo de Diego. Música original, Bianca Muy. Carátula, Amaya Razola. Producción ejecutiva, Ricardo Villa. Responsables de producción en Amnistía Internacional, Ana Gómez y Vanessa Sánchez.